Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos y todas estén bien. Bueno, me alegro que la semana pasada haya servido así como un respiro para poder ponerse al día. Estuve leyendo los comentarios, reflexiones que estuvieron haciendo, así que me alegra. Algunos son muy interesantes, otros los respondo, algunos no, pero leerlos leo todos y hago esta devolución general. Y está bueno que vayan participando y escribiendo las reflexiones que van haciendo. Eh, Antes de arrancar con la clase de hoy, que es un poco ver lo que es el modelo primario exportador o el famoso modelo agroexportador acá en la Argentina, el movimiento obrero y los gobiernos conservadores en realidad desde 1880 hasta 1916, hago un poco el cronograma de lo que nos queda hasta el receso. Sí, obviamente el receso, por suerte el calendario escolar no se modificó y receso vamos a tener, así que no los voy a torturar durante el receso con las clases. Bueno, esta clase, lo que les decía, vamos a ver estos temas. La semana que viene vamos a ver imperialismo en América, o rivalidad imperialista en América, y un poco ahí vamos a cerrar lo que es el siglo XIX y la primera parte de la materia. Vamos a dejar la semana de la independencia, del 9 de julio, la vamos a dejar como libre. Y la semana siguiente, que es la anterior en realidad al receso, pero bueno, puede ser la semana siguiente o la otra, lo vemos. Vamos a organizarnos para hacer una clase por Zoom, después veremos si a la mayoría le conviene el horario de la materia o más tarde. Y voy a dar las consignas del trabajo práctico. El trabajo práctico no va a ser obligatorio, pero bueno, piensen que a diferencia del año pasado, no veo muy difícil que volvamos al aula, veo muy difícil que podamos hacer una muestra como la que hicieron el año pasado. Quizás eso es lo que más me duele de esta situación, porque les había gustado mucho la experiencia, este año iba a estar muy interesante repetirla. Lo veo difícil. Si se animan a plantear algo similar por streaming o lo que a ustedes se les ocurra, estaría buenísimo, pero me parece que es muy difícil. Somos muchos inclusive. Así que bueno, los que puedan hacer el trabajo práctico estaría bueno que lo hagan, los que no, no pasa nada. Y en el momento que tengamos que tomar el final, porque obviamente la cursada no la va a perder nadie, esos trabajos prácticos se van a tener en cuenta y harán que justamente esos finales sean un poquito más dinámicos que si tenemos que tomar todos los contenidos. Bueno, un poco lo que tiene que ver con la clase de hoy, como en todas las clases anteriores, les voy a subir los textos. Bueno, digamos que el texto general ahí va a ser el de Sanata y también el de Regalado, como siempre. Después les pongo las páginas que van y les voy a agregar algunas fuentes, como siempre, y algunos documentales o fragmentos de documentales que tienen que ver un poco con el movimiento obrero y justamente lo que va con esto que es el modelo primario exportador. ¿Qué significa esto? Que no solo la Argentina va a entrar en lo que es la segunda etapa de la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo, el desarrollo del imperialismo, vendiendo productos agrícolas ganaderos o exportando productos agrícolas ganaderos, como bien lo dice el modelo económico en el que entra la Argentina a partir de 1880, que es el modelo agroexportador. En realidad toda América va a entrar en lo que es ese modelo primario exportador. ¿Por qué? Porque en América las oligarquías son las que definen esos modelos económicos y son las oligarquías regionales. O sea, terratenientes acá en la Argentina, minero en Chile, Bolivia, parte de Perú, café y caucho en Brasil y así sucesivamente, petróleo en Venezuela y minería después en México y productos o alimentos en el Caribe y demás. Sí, o sea que todas las economías regionales van a subirse a este modelo primario exportador, o sea que la industria que desarrollen va a estar ligada a estos productos y no va a desarrollar una industria.
En la Argentina, quien va a concentrar mucho poder, un poco lo habíamos visto la clase pasada, justamente va a ser la oligarquía terrateniente. Y quien va a representar a esa oligarquía va a ser Julio Argentino Roca, quien, como vimos en el documental de Bayer, en Aucalihuén, es quien extermina a los indios de la Patagonia y entrega esas tierras a la oligarquía terrateniente. Eso le va a dar el lugar para crear lo que es el Partido Autonomista Nacional, el famoso PAN, que va a gobernar hasta 1916. Roca va a tener 2 periodos presidenciales. En el medio va a estar un cuñado de él que va a tener que renunciar, que fue Juárez Selman, pero digamos que la clase conservadora va a gobernar hasta 1916, que va a perder las elecciones con la Unión Cívica Radical en el marco de lo que se había logrado aprobar unos años antes, que va a ser la ley Sáenz Peña, la ley que establecía que el voto era obligatorio, que había un padrón, que era secreto y que mentirosamente era universal, porque en realidad ni los inmigrantes ni las mujeres podían votar. Pero bueno, era mucho más democrático que lo que era anteriormente. Pero no es acá una aclaración, porque muchas veces se dice que después con la Constitución del 49, en el gobierno de Perón, aparece el voto de la mujer. En realidad, en algunas provincias aparece antes, y en esta época, en la ley Sáenz Peña, tanto los socialistas, con Alicia Moró de Justo a la cabeza, como los radicales, pero más los socialistas, impulsaban también el voto de la mujer. Lo que pasa es que eso después, digamos que se fue perdiendo con muchas luchas. En la enseñanza de esas luchas se fue perdiendo, pero ya se discutía en ese momento. Y es donde la Argentina empieza a recibir también gran cantidad de inmigrantes desde Europa. Obviamente, y acá hay una desmitificación, los inmigrantes pobres no venían de Europa, porque imagínense si tomarse un vuelo, hoy es imposible tomarse un vuelo, aunque tuviésemos toda la plata del mundo, porque no podemos salir. Iba a ser un chiste, estaríamos como en Cuba, pero bueno, no podemos salir a ningún lado, ni de acá para allá ni de allá para acá. Pero bueno, digamos que en condiciones medianamente normales tomarse un vuelo a Europa es bastante caro. Imagínense en aquella época venir en barco desde Europa. Lo que hacían muchos era vender todo lo que tenían en Europa, ya sea en España o en Italia, que es la mayoría de los inmigrantes que vienen, y venirse. Otros eran traídos por compañías, por empresas, como por ejemplo el caso de los judíos rusos, y otros venían por la propaganda que hacía el gobierno argentino en Europa. Lo cierto, y que muchas veces no se dice, es que gran cantidad de esos inmigrantes, como de la mitad, se volvieron. ¿Por qué? Porque no había tierras, las tierras que se prometían no estaban. Por eso acá es muy difícil hablar de una reforma agraria. Lo más cercano que tenemos a eso es lo que se conoce como el Grito de Alcorta en 1912, que es una revuelta de chacareros. O sea, que en la Argentina, como dice un autor, un historiador y sociólogo que se llama Waldo Ansaldi, en la Argentina no hay campesinos, hay chacareros, hay arrendatarios, hay trabajadores rurales, pero no hay campesinos. No se genera esa clase campesina, que sí, por ejemplo, la podemos encontrar en México, donde vamos a ver la Revolución Mexicana, en Perú, o en gran parte del continente. Pero acá en Argentina no se da eso. Justamente por esto que decimos, la concentración de tierras y la forma en la que se va dando. Entonces vamos a hablar de chacareros, de arrendatarios, de trabajadores rurales, pero no de campesinos. Eso es importante mencionarlo. Y el movimiento obrero, un poco para cerrar la línea de la clase y no extenderme tanto, va a tener que